Recuerdo la última vez que pasó. No fue diferente de las otras. Y quizá eso es exactamente lo que más me incomoda. El cuarto todavía tenía ese olor tibio a piel y silencio, y ella estaba ahí, acostada, respirando profundo, mientras yo miraba al techo como si hubiera perdido algo que ni siquiera sé nombrar. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Ya te diste cuenta de cómo el deseo grita antes y después simplemente desaparece sin explicar nada? ¿Te has sorprendido pensando por qué algo que parecía tan urgente se vuelve casi irrelevante? Todo deseo satisfecho trae consigo una nueva forma de vacío. Arthur Schopenhauer. Si vives esto en silencio, te vas a reconocer aquí, porque nadie habla de ese momento. El después. El intervalo extraño entre el cuerpo satisfecho y la mente inquieta. Como si algo dentro de ti dijera, ¿eso era todo? Y lo peor no es el vacío en sí. Es darte cuenta de que ya has estado aquí antes. Tardé más de lo que me gustaría en admitir que nunca se trató de ella. Al principio yo creía, y tal vez tú también lo creíste, que había algo especial en cada encuentro, como si hubiera una promesa escondida ahí, un tipo de plenitud que finalmente justificaría toda la búsqueda, todo el esfuerzo silencioso que nadie ve, pero no la había. Y lo más difícil no es descubrirlo, es aceptar cuánto invertiste en algo que nunca tuvo la intención de completarlo. Existe un momento casi invisible en el que el deseo empieza a disfrazarse. Deja de parecer impulso y comienza a parecer significado. Empiezas a interpretar señales, a construir narrativas, a atribuir profundidad a lo que, en realidad, es solo urgencia biológica pidiendo movimiento. Y te convences. Te convences de que quieres a esa persona, cuando, en el fondo, lo que quieres es la sensación de ser deseado por ella. Hay una diferencia brutal entre esas dos cosas, pero aprendemos demasiado tarde a notarlo. Porque mientras crees que estás eligiendo, algo más antiguo ya decidió por ti. Arthur Schopenhauer veía esto con una frialdad casi incómoda. El deseo no trata de la felicidad, trata de la continuidad. No se trata de ti, se trata de la especie. Y quizá por eso nunca se satisface de verdad, porque no fue hecho para eso. Fue hecho para mantenerte en movimiento. Y durante un tiempo, eso funciona. Mejoras tu cuerpo, cambias tu comportamiento, aprendes a posicionarte, a hablar, a mirar. Todo parece crecimiento, pero hay una capa escondida ahí. La necesidad de ser validado, de ser elegido, de sentir que eres suficiente, aunque sea por unos minutos. Pero esa sensación no se sostiene, porque el deseo tiene un patrón, y cuando lo repites lo suficiente, empieza a revelarse. Lo que antes parecía único empieza a sentirse demasiado familiar. La conversación sigue el mismo ritmo, la tensión crece de la misma manera. El encuentro sucede con la misma intensidad. Y termina con el mismo vacío. Es en ese punto cuando algo cambia, no de forma dramática, no como un choque, sino como un desgaste silencioso, como si cada repetición fuera quitando una capa de la ilusión, hasta que empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí, un guión. Y quizá lo más incómodo es darte cuenta de que tú también formas parte de él. Escribí esto una vez, en una madrugada en la que el silencio parecía más honesto que cualquier explicación. Existe una crueldad casi elegante en la forma en que el deseo me atraviesa. Y es esa conciencia la que empieza a incomodar, porque antes solo sentías. Ahora empiezas a darte cuenta. Te das cuenta de que el placer promete más de lo que puede dar. Te das cuenta de que la intensidad no significa profundidad. Te das cuenta de que lo que parecía conexión muchas veces era solo coincidencia de carencia. Y aún así, una parte de ti todavía quiere creer. Quiere creer que la próxima vez será diferente, que tal vez con otra persona, otro contexto, otra historia, algo finalmente encaje. Pero en el fondo,
muy en el fondo, ya empezaste a sospechar. Tal vez no se trata de encontrar la experiencia correcta. Tal vez se trata de reconocer que estuviste buscando en el lugar equivocado desde el principio. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad, pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste. Sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Toma tiempo hasta que te das cuenta de que no estás viviendo experiencias diferentes. Estás repitiendo la misma experiencia con rostros distintos. Al principio, eso no es obvio. Siempre hay una variación mínima, un detalle nuevo, una personalidad ligeramente distinta, una historia que parece prometer un desenlace diferente. Y eso es suficiente para mantenerte dentro del juego. Pero el patrón no cambia. El deseo surge como urgencia. La mente empieza a construir expectativa. El cuerpo entra en estado de alerta, como si algo importante estuviera a punto de suceder. ¿Y tú crees? ¿Crees que esta vez hay algo más? ¿Que existe una capa emocional más profunda? ¿Una conexión más rara? ¿Un tipo de encuentro que finalmente va a escapar de la superficialidad de los anteriores? Pero no escapa, porque el ciclo no depende de la persona. Depende de que tú sigas atrapado en él, y eso es lo más difícil de enfrentar. Hay una repetición silenciosa ocurriendo dentro de ti, una necesidad constante de salir de ti mismo, de buscar en el otro algo que alivie, aunque sea temporalmente, una sensación interna que nunca has logrado resolver. Y el deseo se ofrece como solución, te da dirección, te da un propósito momentáneo, te da una narrativa. Ve tras eso y te vas a sentir mejor. Y por unos instantes te sientes. Pero poco después viene el regreso. Siempre viene. Y no es un regreso brusco, es sutil. Un tipo de caída emocional que no llama la atención, pero que se va acumulando. Una especie de vacío que no duele lo suficiente como para hacerte parar, pero incomoda lo suficiente como para hacerte seguir intentando. Ese es el mecanismo. Si doliera demasiado, te irías. Si realmente te satisficiera, te quedarías. Pero no hace ninguna de las dos cosas. Te mantiene exactamente en el medio, atrapado. Empecé a darme cuenta de esto en los intervalos, no durante el deseo, no durante el encuentro, sino después. En esos momentos en los que todo ya había pasado y el silencio regresaba como un espejo. Siempre era ahí donde algo no encajaba. No importaba qué tan intensa había sido la experiencia, lo que venía después nunca estaba a la altura. Y poco a poco, eso empezó a generar una especie de desgaste interno. No era una frustración clara, era algo más difuso, como si cada repetición fuera quitando un poco de mi capacidad de creer. Y eso cambia todo, porque cuando empiezas a perder la creencia, el deseo pierde fuerza, pero no desaparece. Sigue ahí, solo que más automático, más mecánico, menos convincente. Actúas, pero ya no estás completamente dentro de eso. Hay una división. Una parte de ti todavía busca, otra parte observa, y esa parte que observa empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Se da cuenta de que la excitación no está conectada con el significado. Se da cuenta de que el deseo no tiene profundidad. Se da cuenta de que, la mayoría de las veces, ni siquiera querías exactamente a esa persona. Querías el efecto que provocaba en ti.
Y eso crea un tipo de incomodidad difícil de ignorar, porque ya no es solo sobre el vacío después, es sobre la artificialidad de antes. Hay un momento específico en el que esto se vuelve imposible de negar. Es cuando estás en medio de la experiencia y aún así ya puedes anticipar el final. Sabes exactamente cómo va a terminar. Sabes qué sensación va a venir después. Sabes que eso no te va a dar lo que parece prometer. Y aún así, continúas. No por esperanza, sino por hábito. Y quizá es aquí donde el ciclo revela su forma más honesta. Ya no se trata de búsqueda, se trata de repetición. Ya no estás intentando encontrar algo nuevo. Solo estás recreando una sensación antigua, intentando extraer de ella un significado que nunca tuvo. Y eso empieza a cansar, no físicamente, sino internamente. Un cansancio que no viene del esfuerzo, sino de la lucidez, de darte cuenta de que estás invirtiendo energía en algo que ya ha demostrado, muchas veces, que no sostiene nada más que un alivio momentáneo. Y aún así, salir de eso no es simple, porque el ciclo no te atrapa por la intensidad, te atrapa por la familiaridad. El problema nunca fue el placer en sí, fue la expectativa que pusiste en él. La idea de que, repitiéndolo lo suficiente, en algún momento dejaría de ser vacío y se volvería significativo. Pero no cambia. Quien cambia, eres tú. Y cuando empiezas a ver el patrón con claridad, ya no hay forma de volver completamente al estado anterior. Aún puedes repetir, pero ya no puedes fingir que no lo sabes. No sucede de una sola vez. Nadie despierta un día completamente vacío y entiende todo. Sería más fácil si fuera así, más limpio, más definitivo. Pero no, el deseo no muere con un impacto. Se va retirando poco a poco, casi con educación. Como algo que percibe que ya no es bienvenido, pero que tampoco quiere irse de forma brusca. Y al principio, ni siquiera lo notas. Sigues respondiendo mensajes, sigues entrando en el juego, sigues repitiendo los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos movimientos que antes venían cargados de intención. Solo que ahora hay algo que falta. No es exactamente desinterés, tampoco es indiferencia total. Es peor, es una ausencia de sentido. Recuerdo un momento específico. Estaba ahí, en medio de aquello que antes me consumía por completo. Todo estaba sucediendo como debía. El ritmo, el cuerpo, la cercanía. Nada estaba mal. Pero por primera vez, yo no estaba dentro de la experiencia. Estaba observando, como si una parte de mí se hubiera apartado unos pasos y hubiera comenzado a observar todo con una claridad incómoda. Y lo que vi no fue intensidad, fue repetición. Fue mecánico, fue predecible. Y lo más extraño fue darme cuenta de que el cuerpo seguía, incluso sin convicción. Existe una ruptura muy silenciosa cuando esto sucede, porque hasta ese momento el deseo funcionaba como un motor. Te jalaba, te guiaba, te daba dirección. Incluso sin cuestionarlo te mantenía en movimiento. Pero cuando pierde fuerza, no ganas libertad de inmediato. Pierdes referencia. Y es ahí donde el vacío empieza a cambiar de forma. Antes venía después. Ahora empieza a aparecer durante. Y eso es imposible de ignorar, porque ya no existe la ilusión de que después valdrá la pena. Ya estás en medio y ya sabes que no lo hará. Y aún así, continúas. No por esperanza, no por deseo real, sino porque detenerte a la mitad exigiría una honestidad que aún no sabes sostener. Escribí algo en esa fase que nunca le mostré a nadie. Existe un tipo de cansancio que no viene del exceso, sino de la lucidez. No estoy cansado del placer. Estoy cansado de saber exactamente lo que me va a dar incluso antes de que suceda. Es como ver la misma película tantas veces que ya no reaccionas a las escenas. Y aún así, por alguna razón, sigues viéndola. No por interés,
sino por inercia. Y tal vez eso es lo que más desestabiliza. Ya no estás siendo engañado, pero tampoco eres libre. Estás en medio de un territorio extraño donde el deseo ya no te convence, pero el vacío aún no te ha enseñado nada. Y ese espacio es demasiado incómodo, porque en él empiezas a notar cosas que antes estaban completamente cubiertas por el impulso. Te das cuenta de cuánto de tu identidad estaba ligado a ser deseado, cuánto de tus decisiones giraban en torno a eso, cuánta de tu energía estaba dirigida a mantener ese ciclo funcionando. Y sin eso, queda una pregunta que no tiene respuesta inmediata. Si ya no soy guiado por el deseo, entonces, ¿qué me mueve? Mucha gente no soporta quedarse aquí. Este es el punto en el que la mayoría regresa. Regresa a la distracción. Regresa a la repetición. Regresa a cualquier cosa que devuelva la sensación de estar vivo, aunque sea artificial. Porque enfrentar ese silencio exige más que fuerza. Exige permanencia. Pero si te quedas, si no corres de vuelta hacia lo que ya perdió sentido, algo empieza a suceder. No es bonito, no es inspirador, no es ligero, pero es real. El ruido disminuye, la urgencia se debilita, y por primera vez, en mucho tiempo, empiezas a sentir algo que no depende de estímulo externo. No es placer, no es excitación. Es una forma extraña de presencia, pero viene acompañada de un duelo, porque para llegar hasta aquí, algo dentro de ti tuvo que morir. No una persona, no una etapa cualquiera, sino una versión tuya que creía que el deseo era el centro de todo. Y cuando esa versión desaparece, no sientes alivio inmediato, sientes ausencia. Existe un momento después del silencio. No es inmediato, ni claro, ni bonito, pero llega. Y cuando llega, no trae respuestas, trae ausencia. Porque durante mucho tiempo no te diste cuenta de que eras movido por una pregunta invisible, una pregunta que organizaba tus elecciones, tus esfuerzos, tu forma de existir en el mundo. ¿Soy deseado? Tal vez nunca lo formulaste así, pero todo giraba en torno a eso. La forma en que te vestías, lo mucho que te exigías, la manera en que entrabas a un lugar, evaluando miradas, midiendo reacciones, intentando captar cualquier señal de validación. Era sutil, pero constante. Y ahora, esa pregunta perdió fuerza, no porque haya sido respondida, sino porque dejó de importar. Y eso no trae alivio inmediato, trae desorientación, porque sin ese hambre, sin esa búsqueda constante de confirmación externa, te encuentras frente a algo que fue descuidado durante mucho tiempo. Tú mismo, sin público, sin actuación, sin un objetivo claro, solo tú. Y es aquí donde mucha gente se equivoca. Cree que este momento es libertad, pero no lo es. Todavía no. Esto es el intervalo entre dos versiones de ti, y ninguna de ellas está completamente formada. La antigua ya no se sostiene, pero la nueva aún no existe. Yo sentí esto de una manera casi física, como si toda la energía que antes estaba dispersa en personas, expectativas, fantasías, hubiera sido jalada de vuelta, concentrada en un espacio interno que nunca había habitado realmente. Y al principio, eso pesa, porque no sabes qué hacer con eso. Antes había dirección, ahora hay potencia, sin forma. Y tal vez esta sea la primera vez que te das cuenta de que el problema nunca fue la falta de placer. Fue la falta de estructura interna para sostener tu propia existencia sin depender de él. Porque mientras el deseo te guiaba, nunca necesitaste decidir quién eras. Solo reaccionabas. Ahora, reaccionar ya no es suficiente. Y eso cambia la naturaleza de la pregunta. Antes era, ¿cómo lo consigo? Ahora pasa a ser, ¿por qué lo intentaría aún? Y esa pregunta no acepta respuestas superficiales. Exige algo más profundo, más honesto,
casi incómodo de enfrentar, porque expone cuánto de tu identidad fue construido sobre estímulos externos y cuánto de eso no sobrevive sin ellos. Hay un fragmento que escribí cuando empecé a percibir esto con más claridad. Pasé tanto tiempo intentando ser alguien que despertara deseo en los demás, que nunca me detuve a entender si había algo en mí que realmente respetaba cuando nadie estaba mirando. Y ahora que ya no hay nadie observando, queda una pregunta incómoda. ¿Hay algo aquí que se sostenga por sí solo? Y esa pregunta no tiene una respuesta rápida. Exige tiempo, exige silencio, exige permanencia. Pero hay algo que empieza a surgir en este proceso, muy sutil, casi imperceptible, una forma distinta de fuerza, no la que viene de la conquista, ni de la validación, ni de la aprobación, sino una fuerza que nace de la ausencia de necesidad. Empiezas a notar que ya no reaccionas a todo, que ciertas cosas simplemente ya no te atraen como antes, que el mundo sigue ofreciendo los mismos estímulos, pero algo en ti ya no responde de la misma manera, y eso cambia completamente tu relación con él. No es que te hayas vuelto mejor, es que te volviste menos disponible, menos predecible, menos dependiente, menos accesible. Y tal vez aquí es donde algo realmente comienza, no como una solución, sino como un punto de partida, porque por primera vez tu energía no está siendo drenada intentando demostrar algo a alguien. Está quieta, disponible, esperando dirección. Y la pregunta final no es cómoda, pero tal vez sea la única que realmente importa ahora. Si ya no necesitas perseguir, no necesitas demostrar, no necesitas ser elegido, ¿qué eliges hacer con lo que queda de ti? Al final, no hay un cierre limpio. No existe ese momento en el que todo tiene sentido y simplemente sigues en paz. Lo que existe es un cambio silencioso en la forma en que ves aquello que antes te dominaba. El vacío que parecía un problema empieza a revelar otra cosa. No era el enemigo. Era el espacio que nunca quisiste habitar. Durante mucho tiempo, llenaste ese espacio con urgencia, con deseo, con cualquier estímulo que evitara que te quedaras a solas contigo el tiempo suficiente para darte cuenta de lo que realmente faltaba. Y lo que faltaba nunca fue más placer, fue dirección, porque el placer interrumpe, pero no sostiene, distrae, pero no construye. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, algo cambia, no en el mundo, en ti. Tal vez aún repitas, aún regreses, aún intentes extraer significado de algo que ya no se sostiene, pero ya no es lo mismo, porque ahora lo sabes, y después de saberlo, nunca vuelves a poder engañarte por completo. No escribí esto desde un lugar distante. Lo escribí desde adentro, desde una etapa en la que todo aún parecía medio confuso, medio sin forma. Pero ya no era posible seguir fingiendo que no estaba viendo. Hubo una noche en particular que se quedó marcada. Nada especial había pasado, ninguna gran decepción, ningún giro dramático, solo silencio. Yo estaba con el celular en la mano, pasando por las mismas distracciones de siempre, con varias posibilidades ahí, al alcance de un toque, y por primera vez, no quise. No porque me hubiera convertido en alguien más disciplinado, sino porque ya conocía el final, y en ese momento, repetir parecía más cansado que quedarme ahí, enfrentando el vacío. Recuerdo soltar el celular y quedarme mirando a la nada por unos minutos, sin respuesta, sin plan, pero con una sensación extraña de honestidad. Fue pequeño, pero fue real, y tal vez eso es lo que nos conecta aquí. No los grandes cambios, sino esos momentos casi invisibles, en los que dejas de huir, incluso sin saber exactamente qué hacer después. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado.
Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de que este tipo de contenido no es para distraer, es para incomodar. Entonces, si algo de esto te hizo sentido, suscríbete. O no te suscribas. Después de todo esto, debería fingir desapego, ¿no? Pero en serio, deja algún comentario. No tiene que ser profundo. Solo intenta no huir de la primera cosa honesta que aparezca. A veces, ponerlo en palabras ya cambia más de lo que imaginas. Y hay otro video ahí en la pantalla. No es más ligero. Probablemente es peor. Pero tal vez sea exactamente el siguiente paso, si decides seguir sin engañarte.